El acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos es una capitulación total, asegura la eurodiputada Saskia Brickmont en vísperas de la cumbre europea sobre competitividad. Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo masivo en un instituto en Canadá. La policía ha identificado a una mujer como la presunta atacante. Al menos 16 agentes han sido heridos y 13 personas detenidas en Tirana, Albania, durante una gran manifestación contra el gobierno. La Comisión Europea presentó un plan de acción contra el ciberacoso en el Parlamento Europeo. El acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos es una capitulación total. Así lo asegura la eurodiputada belga Saskia Brickmont del Grupo de los Verdes Alianza Libre Europa. Este martes se alcanzó un consenso sobre el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos que se cerró en julio pero que aún debe ratificarse. I'm part of the ones that say it's a total capitulation. There is obviously a willingness from the von der Leyen majority to show signs of appeasement with Trump. I'm not sure this is the language he understands. El acuerdo, que incluye condiciones, expirará a finales de marzo de 2028, a menos que se renueve explícitamente, y podrá suspenderse en caso de que Estados Unidos amenace la integridad territorial de un país de la UE. There is this kind of desescalation since Trump somehow is less vocal about Greenland, but I'm pretty sure he's not giving up. He has an international agenda. It's pretty clear in its security strategy as well. Brickmont afirma que los países de la UE deben invertir en industrias limpias y en la transición ecológica en vísperas de la cumbre de líderes de la UE del jueves, centrada en la competitividad. El presidente francés ha pedido reabrir el debate sobre una hipotética capacidad de endeudamiento común de la Unión Europea para financiar al bloque, argumentando que Europa debe invertir en su futuro. Emmanuel Macron ha advertido que Europa corre el riesgo de ser barrida por Estados Unidos y China si no cuenta con una herramienta de endeudamiento común como los eurobonos. En un momento de carrera por la inversión tecnológica, asegura el presidente centroderechista francés, no aprovechar esta capacidad de endeudamiento sería un grave error, dice. Macron ha renovado su apoyo al mecanismo de los eurobonos ya planteado en años anteriores, argumentando que la Unión necesita alrededor de 1,2 billones de euros al año en inversión pública y privada para tecnologías verdes, digitales y de defensa. La Unión Europea utilizó la deuda conjunta en 2020 para reactivar la economía tras la pandemia de COVID-19, pero los intentos franceses de convertir estas herramientas en permanentes se toparon con una fuerte oposición por parte de Alemania y los Estados miembros del norte, los denominados halcones, generalmente más austeros. Los líderes de los 27 celebrarán el jueves una reunión informal en Bélgica para debatir el fortalecimiento del mercado único, la reducción de las dependencias económicas del bloque y el impulso de su competitividad. En Ucrania, un ataque ruso con drones en la región de Kharkov deja 4 muertos, miembros todos de una misma familia, entre ellos 3 niños pequeños. En la localidad de Bohodukhiv, los drones rusos hirieron mortalmente a los niños, que tenían menos de 3 años, y a su padre. La madre, de 35 años y embarazada, resultó herida y se encuentra hospitalizada con graves quemaduras. En el mismo ataque también resultó herida una anciana. La policía informó de que la familia había sido evacuada de un pueblo fronterizo hacía tan solo unos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que cada uno de estos ataques rusos socava la confianza en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. Según Zelensky, las fuerzas rusas habrían lanzado 129 drones de ataque contra Ucrania desde el martes por la noche. Además, un equipo de periodistas letones empotrados a las tropas ucranianas en la línea de frente fueron blanco de un ataque ruso en la región de Donetsk. Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo masivo en un instituto en Canadá. El tiroteo se produjo en Tumbler Ridge, un municipio de 2.400 habitantes en la provincia de Columbia Británica. La policía ha identificado a una mujer como la presunta atacante, pero no ha revelado su nombre. Esta disparó a los alumnos y se suicidó tras los hechos, pero antes mató a su madre y a sus 2 hermanos en una vivienda cercana al instituto. 2 de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital para recibir atención médica urgente.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ha suspendido un viaje previsto a Alemania tras el tiroteo, ha expresado su dolor y condolencias por estos actos de violencia. Las autoridades canadienses han abierto una investigación. Se produjeron graves incidentes en Tirana, Albania, durante una gran manifestación contra el gobierno. La multitud enfurecida que se había reunido frente al Parlamento se enfrentó a las fuerzas policiales con grupos de personas lanzando piedras, bombas de humo y cócteles Molotov. Según la policía, al menos 16 agentes resultaron heridos y 13 personas fueron detenidas. La convocatoria de movilización fue realizada por el ex primer ministro y líder de la oposición Sali Berisha, rival desde hace mucho tiempo del actual primer ministro Edi Rama. Sali Berisha informó de que un miembro de su partido había resultado herido. Por parte del gobierno, la ministra del Interior, Albana Kosi, atribuyó los incidentes a elementos que están vinculados al crimen organizado. La confrontación política en Albania se ha mantenido intensa durante décadas, con acusaciones mutuas de corrupción y vínculos con redes criminales. Sali Berisha ha vuelto a convocar una nueva manifestación para el 20 de febrero. La Comisión Europea presentó el martes en el Parlamento Europeo un plan de acción contra el ciberacoso, cuyo objetivo es ayudar a las jóvenes víctimas de acoso en línea a denunciar los abusos de forma segura y recibir ayuda. Parte del plan consiste en el lanzamiento de una aplicación a escala de la Unión Europea que permita a los niños denunciar de forma confidencial el acoso a una línea de ayuda nacional, almacenar y enviar pruebas de forma segura y recibir ayuda de las fuerzas del orden, los servicios educativos o los servicios de protección de la infancia. We want to make sure that children and youth across EU that they are all equally protected and empowered. Based on shared understanding of what cyberbullying is, we call for all member states to develop coherent national cyberbullying policies. We are making sure that all our relevant tools are fit to combat cyberbullying and that we make use of the latest technologies when addressing it. Más allá de la propuesta de la aplicación, el plan de acción exige la aplicación específica de las leyes vigentes de la Unión Europea para ayudar a frenar el fenómeno. Esto incluye endurecer las normas de la Ley de Servicios Digitales para proteger a los menores de contenidos nocivos y respaldar la aplicación específica de su Ley de Inteligencia Artificial para ayudar a combatir el uso de deepfakes para el acoso. Juicio en Francia contra un sicario de 15 años reclutado a través de Internet por una organización de narcotraficantes de Marsella. El adolescente está acusado del asesinato de un chofer de alquiler privado en Marsella en octubre de 2024. El joven tenía 14 años en el momento de los hechos y fue captado a través de la red social Snapchat. El acusado vivía en una residencia de menores desde los 9 años, ya que sus padres estaban en prisión. Ce drame était inévitable au regard des carences de ses parents, mais notamment des carences institutionnelles. Et c'est ce sur quoi le débat va porter. La abogada de la viuda de la víctima, madre de 3 hijos, pide una sentencia ejemplar. Les parents n'ont pas fait le travail. Lorsque l'école a échoué et qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, c'est à la justice à être le dernier rempart et finalement à donner une peine exemplaire pour que ce mineur prenne pleinement conscience en fait, des faits. El acusado, que está siendo juzgado en París, se enfrenta a 20 años de cárcel. Se espera que se dicte el veredicto a última hora de la tarde del jueves. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron el martes una alianza estratégica centrada en la cooperación económica, de seguridad, energética y tecnológica. En una rueda de prensa, Vance elogió los esfuerzos de Azerbaiyán y Armenia por alcanzar la paz. We are learning to live in peace and we're very grateful to the United States government for this great contribution. Not only we lifted all the restrictions on the transit of cargo through Azerbaijan to Armenia, but we ourselves started to supply oil products to Armenia, thus beginning actually trade and beginning cooperation. La visita se produce en un momento en que Washington consolida su compromiso con Armenia y Azerbaiyán tras su histórico acuerdo de paz después de décadas de conflicto. El lunes, Vance y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan firmaron un acuerdo para avanzar en las negociaciones sobre un acuerdo de energía civil,
Uno de los proyectos clave es la Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales, un corredor diseñado para conectar Azerbaiyán con su enclave de Nakhichevan, separado del territorio continental por territorio armenio. The US Vice President's visit to Armenia and now Azerbaijan is historic for the two countries who are forging ahead with peace and cooperation. But it's also significant for the reinforced relationship between the South Caucasus and the United States for a couple of reasons. One being the economic cooperation, and the other, the fast-moving geopolitical realities of this region. ArcelorMittal, la principal compañía siderúrgica del mundo, ha anunciado una inversión millonaria en una planta de Dunkerque en las costas normandas. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha celebrado la decisión de la empresa. Il suppose d'avoir une Europe qui simplifie, qui est plus compétitive, une Europe qui se dérisque de ses grands compétiteurs, une Europe qui innove et qui investit, et une Europe qui protège. Ces 4 piliers de la stratégie européenne, c'est ceux qui nous permettent d'avancer, ce que la France défende, ce qu'on veut pousser avec la Commission européenne et ce qu'on a réussi à faire sur l'acier et qui nous permet d'être là aujourd'hui. La empresa, que tiene la mitad de sus orígenes en los altos hornos de Vizcaya del siglo XIX, anunció el martes una inversión masiva en descarbonización. Arcelor pretende construir un horno eléctrico en su planta de Dunkerque para producir metal sin utilizar carbón y reducir así sus emisiones de CO2.